El ejemplo perfecto es Adolf Hitler. Solemos pensar en que Adolf Hitler representa el mal absoluto, el mal sin fisuras, y a veces se nos recuerda que Adolf Hitler también era un amante de los animales, que era amable con su familia, que era incluso vegetariano. Y entonces se nos cortocircuita el cerebro y pensamos, ¿cómo puede ser que una persona tan malvada pueda ser a la vez amable y respetuosa y sensible? E incluso, ¿cómo puede ser que pinte cuadros? Bueno, no son muy buenos, estilo Bob Ross, pero no está nada mal. And just beat the devil out of him. Hail Hydra. Es decir, una persona totalmente trastornada como Adolf Hitler, ¿cómo puede ser que tenga algún rasgo de humanidad? Esta clase de pensamientos parece que vayan en contra de nuestra intuición. Y también frases como Juan es muy amable y honrado conmigo, pero es muy retorcido con sus compañeros de trabajo. Y eso nos pasa porque al pensar en la personalidad tendemos a imaginarla en términos absolutos. Pero la conducta humana funciona de forma muy diferente a como la intuimos. Es lo que los psicólogos denominan error fundamental de atribución. Hail Hydra. Bienvenidos a este nuevo Baker Café, donde vamos a hablar de un tema bastante perturbador, que es básicamente que nuestra forma de ser no depende solamente de nuestra personalidad, ni siquiera de nuestros genes, sino también del feedback o de la retroalimentación que estamos manteniendo continuamente con nuestro entorno. Y si nuestro entorno cambia, nosotros, clic, cambiamos. Y podemos cambiar, de hecho, en cuestión de días, horas e incluso minutos. Hay numerosos experimentos que demuestran que rasgos como la honestidad son muy distintos en función del contexto o del momento en el que se evalúan o para qué se evalúan. Aún así, intuitivamente nos cuesta mucho imaginar que una persona pueda ser honesta con nosotros, pero deshonesta con el vecino, u honesta en algunos momentos, pero deshonesta en otros. Es como que tendemos a clasificar a las personas en compartimentos estancos y que difícilmente van a cambiar de forma significativa su forma de ser, sobre todo si esa forma de ser está asociada a su moral, a su bondad, a su maldad, a su limpieza, a su civismo, a su grado de vandalismo. Sin embargo, la realidad es mucho más orgánica, mucho más fluida y es menos compartimentada. Por ejemplo, ¿no os habéis preguntado por qué en Japón apenas hay papeleras y sin embargo la gente no tira los papeles al suelo, y en otras ciudades donde hay muchísimas papeleras, la gente sí que tira los papeles al suelo? Una explicación reduccionista o simple nos diría que la educación es distinta. Incluso podríamos decir que la cultura es distinta, aunque sea un poco difícil definir qué es exactamente la cultura. Sin embargo, una explicación más completa también incluiría los niveles neuroquímicos, los genes y el hecho de que hay personas que son de una manera u otra de forma más o menos fija y otro porcentaje que va fluctuando en función de pequeños cambios en el entorno. Por ejemplo, básicamente en todos los resultados de este tipo de estudios se arrojan porcentajes similares. Entre el 20 y el 30% de las personas estudiadas hacen trampas o tienen comportamientos asociales con independencia de que cambiemos el entorno. Entre otro 20 y 30% encontramos personas que son buenas, que son rectas, que son moralmente intachables, que son honestas en general, aunque a su alrededor haya mucho conflicto, mucha maldad o mucha deshonestidad. Y luego tenemos entre un 40 y un 50% de la gente, es decir, la mitad de la población, que son capaces de infringir la ley y cometer actos ilícitos, si a su alrededor también sucede lo mismo, si todo el mundo lo hace. De nuevo, estos resultados son extremadamente reveladores, porque indican que en una sociedad donde la gente tenga la sensación de que los políticos son corruptos y todo el mundo puede hacer trampas en general sin ser castigado por ello, alrededor del 75% de las personas, es decir, el porcentaje de personas que no cambia en función de su contexto pero es deshonesta o malvada en general, más aquella que cambia en función del contexto, intentarían estafar al Estado, apuntarse a algún tipo de corrupción, mientras que solo el 25% de las personas lo haría en un contexto tan, digamos,
adverso. De esta manera bastante simple podemos entender a su vez, irónicamente, la complejidad de los comportamientos en distintas ciudades, en distintas culturas, también en distintas épocas y también en distintos contextos y situaciones. ¿Y cómo es posible que de repente tengamos un porcentaje de homicidios hace, por ejemplo, 30 años y actualmente el porcentaje haya descendido radicalmente? Todo tiene que ver con una mezcla de contexto, bioquímica, educación, cultura, pero también no hay que olvidar que nuestra personalidad y nuestra conducta es voluble y es adaptable. No para todo el mundo. Algunas personas son muy fijas, otras son volubles para mal. Algunos tienen comportamientos muy fijos y muy fáciles de predecir, tanto para bien como para mal, pero la mayoría somos adaptables. Si conseguimos cambiar el contexto para que esa mayoría reaccione bien, sumaremos al 50% el otro 20-25% que ya es buena gente en general. Y de esa manera conseguiremos una sociedad en la que la mayoría de la gente se guiará por unos valores morales bastante aceptables. Y una sociedad así se puede permitir seguir adelante porque solamente un porcentaje pequeño, entre un 20 o un 25%, seguirá siendo conflictivo o seguirá haciendo trampas o se seguirá aprovechando del sistema o buscando resquicios legales para mentir o para sobresalir o para obtener aquello que no merece. Así que la próxima vez que alguien nos mienta o os haga daño, no penséis que es una mala persona. A lo mejor es mala persona porque le está pasando algo, a lo mejor es mala persona porque habla con vosotros y vosotros le dais esa impresión o estáis favoreciendo un feedback que propicia que sea mala persona. A lo mejor es mala persona porque tiene algún tipo de desarreglo bioquímico durante esos días, o a lo mejor es mala persona simplemente porque está en un contexto que favorece que lo sea. Algunas personas sí que es verdad que tenderán a ser malas por sistema, malas pase lo que pase, pero hoy en día es difícil saber quiénes son quién, a no ser que las sometamos a una serie de test muy estrictos. Pero bueno, yo creo que eso dista de ser lo suficientemente válido y exhaustivo para poder etiquetar y estigmatizar a un segmento de la población de forma clara y evidente. Así que, en aras de que podamos convivir más o menos en armonía, simplemente conceptuemos determinados comportamientos que a lo mejor no nos resultan agradables, algo así como condiciones meteorológicas adversas. Como por ejemplo, se ha puesto a llover, o ha caído granizo, o hace buen día. Es decir, situaciones sobre las cuales no tenemos demasiado control y simplemente suceden y no podemos quejarnos demasiado a no ser que creamos en dioses o fuerzas malignas detrás de la meteorología. Si no es así, simplemente cogeremos un paraguas, nos lo pondremos y evitaremos que el chaparrón nos moje, o ese día decidiremos no salir de casa, o nos abrigaremos un poco mejor porque hace frío, o iremos a la playa porque hace calor y un chapuzón nos permitirá aguantar mejor el día. Si nos tomamos los comportamientos de los demás como accidentes meteorológicos, seguramente nos costará mucho más etiquetar a la gente, pero también seremos mucho más amables, abiertos, justos, ecuánimes y certeros con la persona que tenemos delante. Y si hay suerte, gracias al feedback o la retroalimentación, los demás lo serán con nosotros.